resulta muy llamativo que a poco tiempo sucedidas estas cosas que ahora sea todo tan claro, ¿no? Creo que todos estábamos un poco confundidos. Voy al derecho romano sobre esto. Digo, ¿cómo lo ves, Gerardo? Se ve todo bastante claro ahora, porque en los países del primer mundo también ocurren tragedias de este tipo. Y siempre el planteo, el uso político que se le dio en este caso a las dos tragedias ferroviarias que tuvimos, fue que el gobierno tiene concesionarios que le darán un retorno por la plata que curran entre ambos en connivencia y que no se invierte en material rodante o lo que sea que haga la seguridad del transporte. Y cuando ve y se está poniendo el dedo en el exacto punto, en el grano, y se está viendo el factor humano, y se descubre a través de las investigaciones judiciales que el factor es humano, salen estas declaraciones de este señor Maturano tan desacertadas, tan irracionales, están denotando el aspecto más siniestro del corporativismo, que es emparentado con la arbitrariedad y con el fascismo, porque eso de que salimos a defender al compañero, haya hecho lo que haya hecho solo porque es compañero, me parece muy desacertado. Sí, el famoso sindicato del crimen, ¿Moca? Da la impresión, a mí verdaderamente me estremece el informe este, ¿no? Porque da la impresión de que alrededor de la contradicción que se ha planteado políticamente en el país está saliendo pus por todos lados. Digo, las declaraciones de Maturano son efectivamente corporativas, son para una clase práctica de qué es corporativismo, pero hay corporaciones y corporaciones. El sindicato en sí mismo es una corporación, defiende intereses profesionales de sus afiliados. La mafia también es una corporación, pero son distintos los roles, son distintas las funciones en la sociedad. A mí lo que más me estremece es que ya existe un piso de verdad sobre que fueron las fallas humanas en ambos casos los que produjeron el accidente, en ambos casos. Pero digo un piso porque los accidentes no fueron neutrales, no fueron accidentes. La sola mención, mañana seguramente alguien me va a criticar porque yo estoy diciendo accidente y no se acepta que digamos accidente, se dice crimen. Entonces está llegando el momento de decir hubo un crimen. Efectivamente, como decía TN, como decía la chica esa, que la corrupción mata y la mafia mata, efectivamente, la corrupción mata y la mafia mata. Y ahora vamos a saber quiénes son los que conforman ese aparato corrupto y qué vínculos tienen. Cómo ese vínculo que todos vimos, porque todos vimos cómo TN cubrió eso, cómo el Grupo Clarín cubrió eso, cómo toda la cadena mediática dominante cubrió eso, ese vínculo existe porque lo hemos visto. Ahora, ¿cuáles son las articulaciones concretas? Por ejemplo, a mí me resultaría muy importante conocer los movimientos de los motormans en los días previos, las llamadas telefónicas, con quién hablaron, con quién no hablaron, en qué reuniones estuvieron o no estuvieron. Eso me parece que es parte de esta cuestión de reconocer que hay un crimen y que hay que llegar hasta el fondo en averiguar sus autores materiales, sus autores intelectuales y sus móviles políticos. Tenemos el cercanísimo antecedente de Mariano Ferreira, cerca de las vías también, y la presencia de Massa, digo, también allí. No es una extraña fraternidad. Nora Bairas. Sí, la verdad que, como decía Moca, es estremecedor el informe, porque uno lo que ve en el testimonio de Maturano es lo peor del sindicalismo. Me parece que, además, se corre el riesgo de identificar a todo el sindicalismo con eso, y me parece que eso también es peligroso, porque es lo mismo que pensar que el gremio docente saliera a defender a un docente abusador, porque es un compañero que se equivocó, o que, bueno, está siendo perseguido por la justicia. Acá se está investigando delitos y lo que se está tratando de hacer es prevenir nuevos delitos. En rigor es eso. Entonces, la liviandad con la que este hombre dice, bueno, mensaje de texto manda a todo el mundo. Sí, pero no está manejando con 2000 personas a bordo. Mi hijo no me escucha. Y bueno, está bien, habla bien del hijo eso, ¿no? Teniendo en cuenta el discurso del padre. Tan mal no lo educó al chico, por lo menos el chico se da cuenta. ¿Para qué escucharlo si va a argumentar de esta manera? Pero me parece que en el medio, en un punto sirve esto, porque desnuda también esta lógica de la medida de fuerza como defensa de intereses corporativos. Me parece que la huelga, la medida de fuerza, es una herramienta de la lucha de los trabajadores, que esta clase de actitudes lo único que hacen es desnaturalizarla y legitimar el discurso de la derecha más aberrante, que termina después yendo contra todos los derechos de los trabajadores. Ahora, esa parodia de ese diálogo entre Massa y este señor maquinista
feminista en el estudio de América, la verdad que también es para una clase Sí. pública de lo que son esas alianzas coyunturales y cómo juegan. Y la cara, además, el razonamiento que hace es ilógico. No se entiende lo que quiso decir, la verdad. Pero es coherente, digo, consigo mismo. Debemos recordar también que en su momento, cuando salieron estas primeras actitudes del ministro Randazzo, se acusó al gobierno de estar actuando en contra de la columna vertebral del movimiento, que ya venía para, digamos, una cuadriplegia. Sandra Russo. Sí, a mí no deja de sorprenderme porque las declaraciones de Maturano porque parece que estuviera pidiendo rinoscopías, ¿no? Parece que estuviera diciendo, es poco, no queremos enfermeras, queremos médicos. Y la verdad, en el informe no pasamos qué pasó en las estaciones. En realidad la consecuencia, cada vez que escucho, porque no es el primer paro sorpresivo que hace la fraternidad, primero fue con las cámaras, ahora con los controles médicos, y los que viajan en esos trenes, realmente es muy difícil de entender que esas actitudes vengan además de un sindicalismo que se dice peronista. Sí, claro. Por un lado eso, y por el otro lado yo estaba recordando que hacia principios de agosto, hubo una especie de reunión de cónclave entre sindicalistas, entre los cuales estaba Maturano, Moyano, y que tenían como por objetivo plantearse algunas acciones, una agenda electoral. El caballito de batalla en ese momento era el mínimo no imponible, que ya no lo tienen como herramienta. Entonces me parece que están saliendo este tipo de reacciones donde efectivamente atrás de esto no hay nada, atrás del discurso de Maturano no hay nada. Está lleno de grietas ese discurso. Y me parece que tiene que ver, y que tenemos que estar también en alerta, porque me parece que esta gente no ha renunciado a la generación de un clima de extrema violencia y de mucho enrarecimiento social, porque en las estaciones hoy había un clima de mucha tensión. Sí, claro, sí, claro. Es además la verdadera negación del principio por el cual los sindicatos argentinos exigían un gremio por rama de trabajo y tantas cosas más.